Gustavo, ¿cuándo descubriste el ajedrez en tu vida? Yo creo que tendría 9 años y me acuerdo de estar en una playa viendo cómo jugaban. Me fascinó inmediatamente, me gustaba eso de pensar, planificar y después sopesar cada jugada, pero no encontré a nadie que tuviera la paciencia para enseñarme. Entonces intenté aprender solo por vía de mirar las jugadas, pero no llegaba porque se contradecían muchas de ellas, hasta que un año después, pasando casualmente por la vidriera de una librería, veo un libro que es Aprenda a jugar al ajedrez. Me iluminó, yo no sabía que podías leer un libro para aprender, y así lo hice. El ajedrez acompaña a la especie humana ya por 1000 años, y esta compañía es muy fiel. Sigue iluminando y sigue emocionando a millones y millones de personas permanentemente. Sabes que de las federaciones mundiales de deportes, solo la del fútbol y el atletismo tienen más miembros que la del ajedrez. Es muy bueno que se enseñe en las escuelas, que podamos despertar en chicos esta pasión por un juego tan noble que solamente impulsa virtudes muy creativas y además desarrolla bastante el intelecto. Que acabas de presentar, La humanidad y el ajedrez, marcás ahí no una diferenciación, pero sí una derivación tal vez del ajedrez a la ajedrología. Este no es un libro de ajedrez. El ajedrez es más bien el juego, las técnicas, las distintas escuelas, las aperturas, las defensas. Y aquí no hay un solo tablero. Diría incluso que la persona que no sabe jugar al ajedrez podría perfectamente disfrutar de la ajedrología, porque la ajedrología es ver el rol del ajedrez en la civilización humana, en la pedagogía, en la filosofía, en las ciencias, en la matemática, en las artes. Eso es lo que recorro en el libro. Y sin ninguna duda, con un capítulo muy importante dedicado al ajedrez y el judaísmo, porque no cabe desechar la abrumadora desproporción de judíos en el mundo del ajedrez, diciendo que es mera coincidencia, bueno, se dio así. En el siglo XX, la abrumadora mayoría de los que escribieron teorías ajedrecísticas eran judíos, campeones mundiales, personas dedicadas al juego, y entonces cabe hurgar de por qué este casamiento, esta proclividad de los judíos hacia el juego del ajedrez. Hay un debate histórico entre un ajedrólogo, Víctor Kitz, que sostiene que incluso en el Talmud está mencionado el ajedrez porque se menciona el Nardeshir y hay una interpretación de Rashi que parecería indicar que se trata del ajedrez, pero Moritz Steinheimer y otros sostienen que no puede ser, y me parece que históricamente tienen más razón, porque el ajedrez penetra en Europa, probablemente de manos de judíos, hace un poco más de 1000 años, y el Talmud fue clausurado mucho antes de esto, en el siglo V. Entonces no podría haberse adelantado al tema del juego. En la Edad Media sí que se consolida esta presencia. Maimónides lo cita en su comentario a la Mishnah, Yehuda Leví nos habla del juego cuando termina el Kuzari, Abraham Ibn Ezra escribe Haruzim, que es el reglamento existente más antiguo que existe de ajedrez. Y constantemente hay un vínculo especial de los judíos. En Cremona, en Italia, hay una teshuvá que dice que todos los juegos deberían ser desalentados, a excepción del ajedrez. Es decir, abren las compuertas de que no me toquen al ajedrez en el terreno del judaísmo. Y hay algunas parábolas eminentemente judaicas, destaca una que se le atribuye al Rebbe, en donde cuenta, ve el tablero como la vida, y dice, nosotros aquí peones, avanzando lentamente de a uno, muy excepcionalmente de a dos, siempre para adelante, excepcionalmente oblicuos, pero podemos llegar a trascender nuestra mera existencia si llegamos al final. Y en ese momento en que trascendemos podemos llegar a transformarnos en uno de estos seres celestiales que acompañan el camino. Incluso con la todopoderosa reina podemos identificarnos. Pero jamás, estamos hablando para los que no saben de ajedrez, la coronación del peón. Llegamos al final y el peón puede pedir ser otra ficha, pero jamás puede pedir ser el rey de reyes. Él sigue único, es el más importante del tablero sin que se note demasiado. Sus movimientos son muy pausados, muy sutiles. Realmente es una comparación magistral. Y a propósito de esta ajedrología, ¿los ajedrecistas cómo la ven? Es el kit de la cuestión.
Cuando presenté el libro en el Club Argentino de Ajedrez, que me acompañaron un literato, Hernán Isnardi, un matemático, Pablo Jacobkis, y un gran maestro internacional, Ariel Sorin, que dijo con sinceridad lo que yo había escuchado varias veces, que los ajedrecistas miran con cierta suspicacia cuando alguien que no es un ajedrecista como yo se atreve a asomarse al tema y más que nada se va a escribir un libro. Él lo dijo para bien porque empezó a decir que tenía esa suspicacia, pero después se tranquilizó al leer el libro. Pero mi respuesta, no menos amistosa, fue que el ajedrez es demasiado importante para dejarlo en manos de los ajedrecistas. Hay todo un terreno lamentablemente inexplorado, que es la ajedrología, que cabe indagar, y este libro intenta mostrarlo, que es cuán central fue el rol que ha ocupado este juego ciencia en la civilización. Lo citas a raíz de varias disciplinas, ¿no? Sigmund Freud dice el psicoanálisis es como el ajedrez. Y que dice, no en las aperturas, no en las finales, pero en el medio juego seguro. El famoso filósofo del lenguaje, Ludwig Wittgenstein, cuando tiene que decir qué es una palabra, es como una pieza del ajedrez. Fernand de Saussure, el lingüista, dice, el ajedrez es el lenguaje, y te empieza a mostrar paralelos entre una y otra. La filósofa social del mercado libre, Ayn Rand, cuando tiene que defender el mercado libre, te lo transforma en un tablero de ajedrez y te dice por qué no se pueden violar sus normas con soltura. Y así una decena por lo menos. Es lo que yo llamo en mi capítulo el ajedrocentrismo conceptual. Aquellos que toman el ajedrez y lo ponen como centro cuando tienen que transmitir un concepto resumidamente a su público. Lo dice Savielly Tartakáuer, otro gran ajedrecista. Los errores están todos ahí, listos para ser cometidos. Y en la vida es algo parecido. Te están acechando. Hay que saber no solamente planificar y no solamente asumir tus propios errores, sino saber mirar bien. Y el ajedrez te enseña eso.